bienvenidos nuevamente a nuestro ciclo de webinars Contigo en todas partes, en el marco del 20 aniversario del Tecnológico Nacional de México, Campus Tepeaca. Les saluda su servidora, la doctora María Luisa Juárez Hernández, directora general. Como se había comentado en la transmisión anterior, estos seminarios virtuales tienen el propósito de generar tanto en nuestros estudiantes como en la comunidad en general conciencia y empatía en estos tiempos de contingencia sanitaria, así como proporcionar herramientas y generar hábitos aplicables en nuestra vida cotidiana. Por supuesto, esto no podría haber sido posible sin el invaluable apoyo del Honorable Ayuntamiento de Tepeaca, Cemex, Planta Tepeaca, Refaccionaria Espinosa, Restaurante Don Panzón Contento, Empretec, Canaco, Delegación Tepeaca, VIXA, Productos Lácteos AVIC, Colegio Pinar del Carmen, Fundación Huerta Espinosa y Grupo Acerero Ocotlán, que en conjunto con el Tecnológico Nacional de México, Campus Tepeaca, hacemos llegar a ustedes este ciclo de seminarios en línea que están enfocados a temas actuales, principalmente a nuevos retos y desafíos tanto personales como profesionales emanados de la situación actual. El tema que presentamos el día de hoy es comunicación efectiva en mi entorno. La comunicación efectiva implica una comunicación asertiva y entonces la comunicación asertiva en este sentido se refiere a la utilización de la inteligencia emocional para que los elementos de la comunicación no verbal, como por ejemplo el tono de voz, puedan complementar el mensaje y no dificultarlo. Competencia que nos servirá en todos los ámbitos de nuestra vida. Considerando lo anterior, les presento a nuestra invitada el día de hoy, la maestra Ángeles Campos Cajica, que voy a leer su currículum. Ella es egresada de Ciencias de la Comunicación por la UDLAP en 1996. Se gradúa como maestra en Desarrollo Humano y Educativo en la UPAEP en el 2010, obteniendo mención honorífica en ambas ocasiones. Es productora, locutora, conductora de radio y televisión. Se desempeña también en el ámbito de la publicidad y las relaciones públicas. Ha ganado concursos a nivel local y nacional por la Asociación Nacional de la Publicidad, así como el Movimiento Creativo Michelin. Participó en el diseño del examen para Ciencias de la Comunicación del Ceneval. Ha colaborado con la revista Expansión y otras revistas de difusión. Ha impartido distintas conferencias a nivel nacional. Es acreditadora por CONAC. Desde 1998 ha sido catedrática en varias instituciones. Actualmente es coordinadora de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de La Salle, a quien le cedo la palabra. Gracias, maestra, la escuchamos. Doctora, muchísimas gracias, doctora María Luisa Juárez Hernández. Me siento muy honrada de estar con todos ustedes, muy contenta por poder compartirles algunas cosas que hemos estudiado últimamente sobre el manejo de la comunicación ligado, por supuesto, a las emociones que están completamente unidos. Vamos a ver cómo detrás de lo que aparentemente decimos inocentemente siempre hay una intención. Entonces, si me permiten, voy a compartirles la pantalla para que podamos nosotros ver un poquito de las cosas que hoy vamos a platicar. Quisiera yo comentarles a ustedes que la comunicación, como yo les decía, siempre está ligada a la emoción. Y quise ponerles esta imagen que ustedes conocen seguramente de la película Intensamente, pero el nombre en inglés era De adentro hacia afuera. ¿Y por qué? Porque de verdad estuvo tan inteligentemente escrita esta película que habla perfectamente cómo nuestro mundo interior realmente genera lo que nos pasa afuera. Por supuesto, nosotros tenemos ciertas circunstancias en la vida que
interpretamos y al interpretarlas nosotros les damos un significado. Pero es curioso porque al darle un significado a esas cosas también nosotros cambiamos el entorno. Generalmente cuando nosotros tenemos emociones, primero las pensamos, primero es un aspecto que tenemos a nivel intelectual en el cerebro, luego las sentimos y a partir de sentirlas es que nosotros actuamos. ¿Qué es actuar? Pues actuar también es comunicar. Y yo quisiera, antes de que entráramos al tema de la comunicación, abordar un poco las emociones esenciales, que son las que generalmente nosotros tenemos como las más importantes. Generalmente nosotros pensamos que algunas de esas emociones son emociones que son malas, ¿no? Catalogamos, por ejemplo, a las primeras que les puse acá, la tristeza, el enojo y el miedo, y decimos, son malas, no las queremos sentir. Y la alegría y el amor son buenas. Bueno, en realidad las emociones no son buenas ni malas, sino las emociones tienen funciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de la tristeza, tiene una función de regresar a nosotros, de conocernos y de tener profundidad. En este momento en particular que estamos nosotros viviendo la pandemia y que seguramente hemos transitado por la tristeza, nos damos cuenta que también vemos qué cosas nos afectan. Decía Susan Davis que la tristeza justamente habla de aquellas cosas a las que yo le doy valor y que cuando las pierdo, entonces por eso sé que son valiosas. Este manejo es el manejo constructivo de la tristeza, pero también hay un manejo destructivo. ¿Cuál es? Cuando yo me dejo llevar por la melancolía y me aíslo, que es por eso que la tristeza tratamos de evitarla. Si se dan cuenta en la película Intensamente, Alegría a la tristeza siempre la trataba de esconder. Y vamos a ver después cómo nosotros al evadir las emociones, pues bueno, en realidad no estamos ayudando mucho, porque las emociones no deben evadirse, ni deben controlarse, deben gestionarse. Por eso es que se le huye a la tristeza. El tema es que la tristeza, así como las otras emociones, deberían poder transitar en nosotros y al transitarlas, liberarlas. Eso lo dice el doctor Hawkins, ¿no? Que debemos nosotros ver cómo pasa la tristeza, tocarla, sentirla, y después al sentirla podemos nosotros liberarla. Pasa lo mismo con el enojo. El enojo es una emoción que muchos le tememos porque no nos gusta a nosotros estar en contra de todo eso, ¿no? No nos gusta tener límites, no nos gusta a nosotros que explotemos. Sin embargo, el enojo tiene una función y la función del enojo es justamente que son límites y defensa. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros nos enojamos podemos decir hasta aquí y muchas veces no nos enojamos por miedo. El manejo constructivo que nos da el enojo es dar seguridad, confianza y firmeza, y por eso la palabra no está tan ligada al enojo. Sin embargo, también vemos nosotros que la ira y el rencor, pues es algo que es totalmente fuera de control. El miedo es, yo creo que de las emociones, o si no la emoción, que realmente, como su nombre lo indica, más queremos evitar y más miedo le tenemos. ¿Por qué? Porque el miedo, si bien es en su parte destructiva, paralizante y no nos permite avanzar, el miedo surgió justamente para protegernos. En la época de las cavernas, cuando nosotros veíamos a un león enfrente, decíamos, ok, tengo que huir, ¿no? O tengo que luchar o me tengo que esconder. Entonces, el miedo ayudaba para que no nos lanzáramos a hacer cosas que de alguna manera nos ponían en peligro. Por eso el miedo, la función del miedo es la autoprotección. Nos da seguridad, fortaleza y nos da precaución. Sin embargo, en su parte negativa, el miedo es paralizante. ¿Qué ocurre? Que nosotros a veces tenemos miedo de cosas que ya ocurrieron y que nos dejaron una huella en el alma, en la memoria, o de cosas que todavía no ocurren. Pero el miedo lo sentimos con la misma intensidad. Vamos a ver más adelante cómo estas emociones se sienten con más intensidad. En el tema de la alegría, pues bueno, como su nombre lo indica, nos da energía, nos da goce y disfrute y optimismo, pero también la alegría de pronto nos puede dar una euforia superficial y pensar que la alegría es un estado que debe quedarse permanentemente, y todos los estados emocionales son estados que pasan, no son estados que se queden ahí totalmente parados, sino que generalmente evolucionan, pasan, porque todas las emociones son transitorias. Y finalmente el amor, que se traduce en el erotismo y la ternura, genera vinculación. Se dice que el amor es lo que cura a los seres humanos y pues en su manejo constructivo es la autoestima, la estima del otro, la generosidad, etc. Sin embargo,
También el amor tiene su parte destructiva, que es la dependencia emocional, que generalmente a muchos de nosotros en algún momento nos ha traído algún problema. Ahora, yo quisiera compartir con ustedes esta situación de los 4 elementos de Gustav Jung. Les quiero platicar, porque esto nos va a enseñar y dar algunos tips de cómo podemos nosotros tratar a las personas que están cerca. Si de alguna manera estamos todavía aislados o no lo estamos, siempre vamos a tener que tratar con personas que decimos son tan diferentes, ¿por qué no nos entienden? ¿Por qué actúan de esta manera? No comprendo. Bueno, yo les voy a dar algunos tips con respecto a la distinción que hizo Gustav Jung a través de los 4 elementos. Déjenme contarles un poquito de Gustav Jung. Gustav Jung era un admirador muy grande de Freud y de hecho fue su alumno. Se puso en contacto con él debido a que sentía que tenía el psicoanálisis muchas cosas en común con él. Él era también psicoanalista. Sin embargo, cuando ya conoce a Freud después de una etapa en donde, por supuesto, tiene una relación maravillosa porque él lo admiraba mucho, empieza a darse cuenta de que no todo lo que decía Freud le parecía que estuviera correcto, sobre todo en el tema de que todo lo llevara a la cuestión del sexo, y que fuera todo una sublimación o que de alguna manera hubiera ahí una cuestión que siempre motivaba al hombre. Para Gustav Jung existía un un subconsciente colectivo. Y este subconsciente colectivo habla de que hay cosas en los seres humanos que se heredan, que es un conocimiento universal. Gustav Jung, claro que creía muchísimo en el tema de la espiritualidad. Sus padres habían sido muy espirituales, se había criado también con aspectos de ciertas cuestiones medio paganas, y él lo lleva, esta carga que tiene de su conocimiento, lo lleva a crear sus propias teorías. Y esta cuestión del subconsciente colectivo habla, como les decía yo, que todos heredamos cierto conocimiento y que eso hace que tengamos ciertos reconocimientos. Por ejemplo, el viejo sabio, la joven bella. Y así como esos, también existen los 4 elementos que se dio cuenta que en muchísimas culturas significaban algo importante. Tenían no solamente su función como factor físico, sino también aquello que lo simbolizaba, y estaba el agua, el fuego, la tierra y el aire. Y así, a través de estos 4, él le dio a cada ser humano una distinta personalidad. Decía que nosotros éramos agua, fuego, tierra o aire. Voy a platicarles a ustedes cómo es la persona que es tierra, de acuerdo a lo que estudió Gustav Jung y todo lo que se ha desarrollado posteriormente. La persona tierra es alguien que es paciente y disciplinado, es persistente y resistente, cauteloso, premeditado, convencional, reacciona con reserva y le encanta la rutina y el orden. Alguien que es tierra es una persona que le gusta, como bien vemos en la imagen, poner sus pies en un lugar firme. No le gustan las sorpresas, no le gustan que las cosas no estén ordenadas. Es alguien que es puntual, le gusta checar que todo esté completamente en orden, ¿sí? Por ello, se maneja by the book, le gusta todo a tiempo y la respuesta típica es no. Fíjense ustedes que a mí me da pues mucha curiosidad cuando yo estudié este tema, porque yo tengo, por ejemplo, un conocido que me tocó que fuera mi jefe, y me acuerdo que todos le decíamos que todo decía que no. Y entonces yo dije, claro, es que es tierra en todo. Tenía hasta ciertas cuestiones que se ven acá muy claras, en la forma de vestir incluso. El agua, como su nombre lo indica, es el estado que se adapta. Si dan cuenta, ustedes ponen un vaso de agua, echan el agua y el agua se pone de la forma y de la manera que está el vaso, o si le echan una jarra ocurre lo mismo en un recipiente, porque el agua es la que moldea. Por lo tanto, el agua es a veces inestable y es influenciable. Es la típica persona que le gusta mucho los entornos y es muy perceptiva a lo que ocurre alrededor. Por lo tanto, puede cambiar de opinión si todo cambia de opinión a su alrededor. Son personalidades que no se sienten a veces demasiado a gusto con la gente extrovertida, fuerte, que tiene como mucho talante. Les gusta más la tranquilidad, la paz, la serenidad. Es el elemento del escuchar, de ser receptivo, de la empatía. Cede, se adapta, retrocede y acepta. Fíjense ustedes que es muy curioso porque
si quieren, después lo vemos, no sé si me estén viendo ahorita en pantalla, pero tanto el tierra como el agua tienen formas especiales de sentarse. Cuando yo doy las conferencias sobre este tema y me siento como un tierra toda derecha y toda así, dicen, claro, así es mi papá o así. Y cuando me siento como agua, que inclino la cabeza como a un lado, todos dicen, sí, agua es tal. ¿Por qué? Porque el agua se inclina un poco la cabeza para escuchar. Es muy importante. Pero el agua tiene grandes beneficios porque el agua le encanta la armonía social, le encanta conciliar posturas diferentes y el trabajo en equipo. Son cooperativos, es un elemento extraordinario para un equipo, como pueden verlo ustedes. Les gusta el consenso, que las cosas, que todos estemos de acuerdo, que no haya conflicto. Pueden perder la orientación a veces a resultados porque les importa tanto cómo se siente la gente, que esto es lo primordial, ¿no? Antes que otra cosa es que todos estemos bien. Entonces, los resultados quedan en segundo plano y esto les puede traer algún tipo de conflicto. Ahora vamos con aire. Como su nombre lo indica y como ustedes lo pueden ver, es la fluidez, el desapego y la liviandad. Es que las cosas estén volando, ¿no? Es el pensamiento teórico y abstracto. Muchos aire son filósofos, son creativos, son gente que le encanta pensar, incluso gente espiritual. Es alguien que puede cambiar de dirección. Pero no es como agua que se adapta al entorno para adaptarse, sino más bien aquí puede decir, de pronto algo nuevo me surge y me quiero ir por otro lado. Si ustedes se dan cuenta, muchos de los personajes creativos tienen esta personalidad. Si vemos, por ejemplo, a Alejandro González Iñárritu, vemos que primero fue creativo en WFM y después fue director de cine y después hizo una instalación y también fue publicista. O sea, pueden cambiar de dirección muchas veces. Es la energía mental y el pensamiento creativo y son aquellos que prefiguran el futuro. Por ejemplo, si nosotros vemos a Steve Jobs, es de este tipo de personalidad. Y vean ustedes cómo tiene estas situaciones. Si ustedes han escuchado alguna vez de su historia, se dan cuenta cómo cambia de dirección, cómo innova, cómo da un nuevo elemento. Y también es quien lleva el paso hacia el futuro. También es visionario, ¿no? Conduce a los equipos. Es la visión a largo plazo. Por ejemplo, en el caso de tierra, le gustan las cosas que estén inmediatas, que las vea, pero el aire le gusta ver hacia más adelante, qué se puede lograr, cómo podemos llegar a ser un gran país. Es de las grandes ideas, ¿no? El idealista, carismático también. Muchos líderes son aire. Pierde el piso, como Steve Jobs. O sea, si se dan cuenta ustedes, también la historia de Steve Jobs de pronto perdió el piso y hacía cosas que a lo mejor eran muy caras y le trajo problemas en Apple. Puede carecer de emoción profunda. Perdónenme que esté tomando tanto a Steve Jobs, pero acabo de ver la película y aquí también se notaba que Steve Jobs no tenía a veces mucho lazo, por ejemplo, familiar, ¿no? O sea, estaba como alejado. Y se sobrevalora, ¿no? En el caso de Steve Jobs pasaba igual. Él tenía una idea de quién era él y de lo que estaba haciendo y estaba muy seguro de sí mismo. Ahora vamos con este elemento. Este elemento es el elemento de los resultados. El elemento que reacciona a fuego rápidamente. Es impetuoso, invade espacios, fuerte presencia. A ustedes, a quien les suena, a mí me recuerda a Donald Trump. Avanza y seduce, pasión, ambición, seducción, decisión, competitividad. Es el de, por ejemplo, muchos gerentes y directores de ventas son fuego, ¿no? ¿Por qué? Porque los resultados son lo más importante y ante los resultados, pues la empatía queda en un segundo lugar. Está, como yo les decía, enfocado completamente a los resultados. Es el primero que lleva y el último en irse de la oficina. Siempre está ocupado. Se desespera un poco con las personas que son, por ejemplo, agua, porque como es determinado, fuerte y habla duro, entonces, pues los agua de repente lo pueden desesperar. No le gusta delegar. Son aquellas personas que les gusta hacerlo todo. Y son pocas reuniones con su equipo, son reuniones como extrañas, ¿no? Ya saben ustedes de estas reuniones que, pues, como que dice todo lo que hay que hacer. Entonces, así es el fuego. Ahora, antes de pasar al tema de la base lingüística, quisiera yo comentarles que todos los elementos que acabo de nombrar, es verdad que nosotros tenemos una predisposición a ciertos elementos, pero no quiere decir que seamos completamente fuego y no tengamos algo de agua, o no quiere decir que de repente podamos ser fuego en el trabajo y podamos ser aire en la casa. Todos tenemos, digamos,
maneras de tener un elemento más fuerte que otro, o que aparezca en un momento de nuestra vida, o que se vaya. Pero lo que es cierto es que esto determina mucho cómo nos manejamos en la vida. Y entonces, por eso yo quería hablarles de lo importante que eran los elementos. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, soy aire, como me pasaba con tierra, pues debo entender que no es que él particularmente con mi persona, Ángeles Campos, tenga un tema, sino realmente lo tiene con el elemento que soy. O sea, y no es un tema, sino simplemente que lo saca de balance. ¿Por qué? Porque llega el aire, revolotea todo, sale con ideas locas, con cosas que ocurren, y entonces el otro dice, por favor, piensa en tierra. Pero también cuando un tierra puede trabajar bien con un aire, hacen cosas maravillosas. Y vuelvo al tema de las películas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el director de cine puede ser fuego o puede ser aire, o el creativo puede ser aire, y entonces el productor es el que le dice, a ver, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cómo lo podemos desarrollar? ¿Qué es lo que? Entonces ahí trabajan en equipo, entendiendo que cada uno tiene una distinta personalidad. O, por ejemplo, el agua sabemos que es adaptable, el agua sabemos que es suave, que es empático. ¿Dónde pondríamos un agua si nosotros somos, por ejemplo, jefes de un equipo? Pues lo pondríamos en un lugar donde la empatía es importante y el trato a los otros es importante. Lo pondríamos en un lugar en donde hay que hacer conciliación. Entonces, ese es el uso que tendría muy favorablemente el agua. O, por ejemplo, un fuego que llega con fuerza, con determinación, pues es una persona que tiene un liderazgo fuerte y que ante cosas que tienen que tener resultados, lo vamos a conseguir. Entonces, si se dan cuenta ustedes, cuando nosotros comprendemos cómo es el otro, nos podemos comunicar mejor, entendiendo su personalidad. Por ello, es que el habla nunca es un acto inocente. Nosotros en el coaching tomamos, como ustedes saben, la programación neurolingüística como algo muy importante, porque se dieron cuenta justamente de que lo que se dice y lo que se habla no es solamente algo como un buenos días y ya, sino que siempre nosotros tenemos una intención detrás de lo que decimos, ¿no? ¿Cuál es la intención? Pues, por ejemplo, caerle bien a alguien. Si yo llego y saludo a alguien con una sonrisa, quiere decir que también está en la forma que yo me percibo a mí mismo. Por eso Nietzsche decía que el habla nunca es un acto inocente. Las palabras, sin embargo, están vacías. Nosotros somos los que les otorgamos sentido. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, a mí me pasó cuando nosotros en mi generación empezamos a decirle antro al antro, que pues le decíamos antro a la discoteca o al lugar en donde había un bar y nos reuníamos con amigos. Pero para toda la generación anterior, antro era un lugar en donde pasaban cosas malas, un lugar de perdición. Por lo tanto, esa palabra se le otorgó un sentido distinto. ¿Ya vieron ustedes cómo en realidad nosotros les otorgamos el sentido? Y al otorgarle el sentido, entonces vienen unas connotaciones emocionales y simbólicas alrededor de ellas. Entonces, debo fijarme muy bien que hay entornos en donde, por ejemplo, si nosotros como mexicanos, y por yo se los digo porque yo soy bien mexicana, ¿no? De pies a cabeza, de repente tratamos gente de otras culturas, pues nos damos cuenta que a veces son muy directos y entonces decimos, Dios mío, ¿por qué me hablo fuerte? No, no te hablo fuerte. Te habló en la forma y en la manera que está construido y con las palabras que tienen significado y la forma que tienen para ellos. Porque la comunicación no solamente se da a un nivel lingüístico, sino también se da a un nivel paralingüístico y con comunicación no verbal, desde la forma en que gesticulamos, hablamos y los momentos en los que establecemos una conversación. Me gustó también comentarles con respecto a la comunicación a John Austin, porque él dice que, sin embargo, cuando nosotros decimos un discurso, también está cargado de acción. Por lo tanto, las palabras tienen una acción en sí misma, pero al mismo tiempo también las palabras generan movimiento. Entonces, si yo digo algo, debo saber que eso tiene una repercusión, porque ya en el mismo acto del habla es una acción en sí misma. Por eso yo les decía que primero viene el pensamiento, luego viene la emoción o el sentimiento y luego viene la acción. Cuando yo ya hablo, ya está cargado de esto que estoy diciendo o de esto que quiero lograr. Por lo tanto, el lenguaje permite generar nuevas realidades. El lenguaje abre posibilidades. Un te amo abre posibilidades. Otro no te amo también las abre. Es decir, todo lo que nosotros decimos genera una realidad. Por eso es la importancia tan maravillosa que tiene lo que decimos y todo lo que conlleva. Hay ciertas declaraciones que son básicas en la vida. El sí
que es aceptar, el no, que es poner límites, como lo vimos ya anteriormente, el perdón, que genera muchísimas cosas, vamos a verlo más adelante, pero genera en nosotros a nivel mental situaciones muy positivas, y también el gracias. Esas serían las palabras más importantes que tiene un ser humano. El gracias es un acto de aceptar las cosas, de sentirse feliz por tenerlas, pero también es un acto de crear posibilidades para un futuro, como vamos a ver más adelante. Como yo les decía, todo lenguaje conlleva una forma de vida. El límite de mi lenguaje es el límite de mi mundo. Por eso es que nosotros hay palabras que no podemos decir como los alemanes dicen. Ustedes, si alguna vez han visto una palabra alemana o han escuchado un alemán, juntan palabras y es una palabra enorme. ¿Por qué? Porque es la forma en que están pensando. Y nosotros como mexicanos también hablamos de una manera en cómo somos. Y también los españoles, y también los sudamericanos, y también los brasileños, y también los estadounidenses. Todos en la forma de las palabras y lo que decimos y de la construcción del lenguaje nos está espejeando de nuestra propia realidad. Por ejemplo, Wittgenstein decía justamente eso. El límite de mi lenguaje es el límite de mi realidad, y por ello también cuando yo tengo una construcción de un lenguaje más amplio y puedo nombrar más cosas que hay a mi alrededor, al mismo tiempo hago que mi realidad sea mucho más amplia. Ahora, en los actos del habla, esto es muy importante. Hay que definir qué son afirmaciones y qué son declaraciones. Cuando yo digo una afirmación, mucha gente se confunde, porque, por ejemplo, yo digo, esta persona es impuntual y juro que es una afirmación. Pues no es una afirmación, es una declaración que está basada en juicios. Las afirmaciones únicamente son datos y hechos, son verdaderas o falsas y nos comprometemos a aportar evidencias. Por ejemplo, una afirmación es ¿a qué día estamos hoy? Una afirmación es ¿a qué hora estamos hoy? Una afirmación es que somos mexicanos muchos de nosotros, que hablamos español. Eso es una afirmación. Una afirmación es que en algún momento pasamos a una contingencia en donde tuvimos que estar un tiempo en casa. Es una afirmación. Pero otras cosas son declaraciones. Mi problema es cuando yo las confundo y creo que cuando yo le digo a una persona que es impuntual, que es tonta, que tú me haces sentir mal, esas son cuestiones que no son ni verdaderas ni falsas, son válidas o inválidas según la autoridad de quien las hace y producen acciones que cambian la realidad preexistente. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, ven a un chiquito y en alguna ocasión algún adulto, por ejemplo, a un niño que se le cayó un plato y lo rompió, le dijo, eres torpe, eso es una declaración. El problema es que el niño a esa persona le dio una autoridad. ¿Cuándo le da una autoridad? Cuando dice, lo que esta persona dice es realidad. Entonces el niño dice, es verdad, soy torpe. Lo introyecta y el día de mañana, cuando tiene 30 años, se asume como una persona torpe porque le ha dado a esa declaración una autoridad. Fíjense qué importante es. Por eso tenemos nosotros que estar muy claros cuándo declaramos y cuándo afirmamos y no confundir estos dos actos del habla. Ahora, voy a pasar para hablar de aquello que nos interesa a todos nosotros y es la felicidad. ¿Y qué es la felicidad? La felicidad es cómo interpretamos lo que nos pasa. ¿Cómo interpretamos lo que nos pasa? Fíjense ustedes por qué. Puede haber gente que sea millonaria, que tenga todo para ser feliz, que tenga belleza y sin embargo no es feliz. Como, por ejemplo, Marilyn Monroe, en un momento de su vida. La mujer que en ese momento se catalogaba como la más bella del mundo, con admiradores, con gente que la amaba y sin embargo interpretaba, por ejemplo, el rechazo de Kennedy como algo terrible en su vida. Esa interpretación la llevaba a no sentirse feliz. También la felicidad es el sentido que le damos a la vida. Queremos lo que hacemos. Querer lo que hacemos es también ser feliz. Si yo no quiero lo que hago y me siento muy mal, va a tener una influencia negativa en mi nivel de felicidad. También la felicidad es una vida lograda. Hay estas personas que dicen, caray, yo soñaba con tener una familia, soñaba con tener un hijo y aquí lo veo frente a mí con su carita riendo todos los días. Una vida lograda, cuando las personas sienten que lograron algo en la vida, son felices. Cuando decido aceptar las circunstancias.
¿Cómo las decido aceptar? Y con esto vamos a mencionar al inconfundible Viktor Frankl, que ya ha sido nombrado por todo el mundo y ya se ha vuelto parte de la cultura popular con la logoterapia. Si ustedes no han oído hablar de él, les comento que Viktor Frankl fue un psiquiatra que estuvo encerrado en un campo de concentración porque lo quiso, porque pudo haber huido, pero quiso irse con sus papás. Y él se dio cuenta cómo las personas que interpretaban lo que les estaba ocurriendo con una visión de futuro, cuando sentían que iban a salir de ahí o cuando iban a un recuerdo, como ahorita lo vamos a ver, se sentían más felices y lo lograban y podían salir de ese estado y pudieron sobrevivir. Fueron los que sobrevivieron, incluso él también. Vivir instalado en el, fíjense, esta frase me parece la más importante. Esta, la de una psiquiatra que se llama Marian Rojas, que dice que es vivir instalado en el presente, habiendo superado las heridas del pasado e ilusionado con el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Disfrutar este momento preciso en el que yo estoy, no pensar en el pasado como algo negativo o preocupándome por el futuro, sino sintiendo que lo que ocurrió debía pasar para que yo creciera como ser humano. Así supero las heridas, diciendo, eso que me dio aprendizaje. Ante la dificultad, nos hacemos más fuertes. Ante la incertidumbre, innovamos soluciones. Y ante la distancia, trabajamos más unidos que nunca. Estamos juntos en esto. Sigamos construyendo comunidad juntos para aplanar la curva. Así supero las heridas, diciendo, eso que me dio aprendizaje. Y también pensando que el futuro está tan amplio y está formado por lo que yo construyo a partir del ahora. Fíjense ustedes que esto me pareció impresionante. Ya lo había yo escuchado con Marian Rojas, pero también el doctor Joe Dispenza lo trajo a colación. Esta cosita que están viendo ahí es un cromosoma. Pero ese cromosoma, como se pueden dar cuenta, tiene unos piecitos, unas patitas. Esas patitas que tiene se llaman telómeros. Bueno, nosotros tenemos cromosomas en nuestro cuerpo y esos cromosomas van envejeciendo. Cuando yo envejezco, lo que ocurre es que estas patitas, estos bastoncitos, se van haciendo más chiquitos, ¿sí? Entonces, por supuesto, va pasando la edad y empiezan a hacerse más pequeñitos. Los telómeros. Esto se llama telómeros. Pero, ¿qué pasa? Resulta que, por ejemplo, en un estudio que se hizo de niñitos que han tenido, por ejemplo, abuso sexual en la infancia, situaciones de trauma, siendo tan pequeñitos, los telómeros se acortan, se hacen más chiquitos, como si esta situación que justamente da el tiempo de vida que va a vivir un ser humano se disminuyera. Sin embargo, así como se vio esto, en estos estudios, también se vio que aquellas personas que realizaban ciertas acciones como meditación, como tener una actitud positiva ante la vida y sentirse en paz y sentirse felices, lograban que los telómeros estuvieran largos. Podía una persona tener a lo mejor 50, 60, pero sus telómeros
implicaban que su edad biológica no era igual a su edad genética. Esto es impresionante porque quiere decir que nuestro estado mental determina la salud que tenemos en el cuerpo, no solo en nuestra mente, sino también que puede hacernos sentirnos más jóvenes o más viejos. Por eso es que la epigenética es justamente la ciencia que se dio cuenta de que el estado mental del hombre afecta la salud completa, cambia nuestros genes. Eso es algo innovador a morir y es lo nuevo que se está dando en la plasticidad cerebral. Que nosotros no solamente podemos generar nuevas neuronas, sino también tenemos influencia en nuestros genes. Por ello es que ya hay más relación entre los periodos de estrés y enfermedades, debido a lo que estamos viendo en este momento. Ahora, como yo les decía al principio de la presentación, el único antídoto al sufrimiento es el amor. Y entonces, ustedes van a decir, bueno, Dios mío, pero pues no todos estamos enamorados, a algunos nos ha ido medio mal. Bueno, pues es que el amor no es solo el amor romántico. El amor es el amor también por un ideal. Confucio decía justamente eso, que nosotros cuando tenemos un propósito y un ideal, nos sentimos ilusionados por la vida. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, a Martin Luther King, tenía el amor por un ideal. Y ese amor por ese ideal lo hizo ponerse en pie y superar el sufrimiento que podía sentir él al representar justamente a una raza que injustamente había sido tratada durante siglos en Estados Unidos. Ese amor por el ideal hizo que él pudiera con todas esas armas luchar, pararse y sentirse motivado día con día. Ese amor por un ideal hizo que Gandhi pudiera soportar la huelga de hambre para lograr la independencia de la India. Y también ese amor por un ideal logró que la Madre Teresa de Calcuta pudiera ver situaciones tan terribles a su alrededor para salvar a otros. También podemos, por supuesto, nosotros sentirnos enamorados de alguien. Y también amar a nuestros hijos. Fíjense que en la película de Interstellar hay una frase muy importante. Es una película en donde hay dos astronautas y ella es una astronauta que quiere ir a explorar un planeta porque cree que ahí está su amado. Y entonces el otro le dice, oye, pero pues si no está, igual y ya se murió. Y ella le dice, no, es que yo lo sigo amando igual. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que si algunos de ustedes han pasado por la experiencia de vida de perder a alguien que aman, se darán cuenta que en realidad nosotros seguimos amando igual a la persona, porque en el amor el tiempo es relativo. El tiempo no existe porque yo puedo amarlo exactamente igual que como lo amaba cuando lo tenía aquí. Los tesoros que solo el amor revela. ¿Por qué? Porque ustedes, esto es una cosa muy importante, no sé si les ha pasado alguna vez que se han reunido con sus compañeros del colegio y entonces empiezan a acordarse de momentos maravillosos en los que fueron muy felices. Y en ese momento que se acuerdan, sienten totalmente que lo están viviendo y su estado de ánimo cambia. Porque estos momentos de afecto, que también el amor tiene el sinónimo del afecto, es lo que nos hacen sentir felices. Y aquí nuevamente menciona a Víctor Frank, porque él se dio cuenta justamente en la concentración que aquellas personas que recordaban momentos de amor con sus seres queridos, con sus padres, podían sobrevivir un tiempo muy complicado en el presente. Aquí yo diría algo. Los tiempos, el pasado, el presente y el futuro, pueden manejarse a nuestra conveniencia. Yo puedo utilizar el pasado, pero no aferrándome a él, sino puedo utilizarlo para un momento en donde mi presente está un poco incierto y puedo recordar aquello que hice bien o puedo recordar ese momento en donde me sentí muy amado. Ahí es donde funciona el pasado. Puedo yo también tener una visión de futuro. Esa visión de futuro que me abre expectativas, esperanzas y que es positiva, también me ayuda a salir adelante. No lo hace cuando yo estoy preocupado. Ese es el uso que debemos nosotros dar al tiempo. Porque el recuerdo, los recuerdos del pasado gratificante, se notó también en un estudio que se hizo en resonancia magnética, que traía y que prendía ciertas partes del cerebro, segregaba dopamina, serotonina, y más en el momento que lo vivió. Por eso yo les decía, ese recuerdo que ustedes tienen con sus cuates, cuando están muy felices, me pasa, o que estamos en familia y volvemos a cantar la misma anécdota. ¿Saben por qué la contamos? Todos nos hacemos, como diríamos los mexicanos, guajes,
cuando contamos una anécdota. ¿Por qué? Aunque ya la hayamos escuchado, lo hacemos porque cuando la recordamos, nos volvemos a sentir con dopamina y serotonina. Por eso nos encanta volvernos a reír de aquel tío que le pasó algo, de papá cuando hizo una cosa. ¿Por qué? Porque nos volvemos a vivir como si estuviéramos en el presente. Sin embargo, el 80% de las personas no saben por qué se levantan cada mañana. ¿Ustedes lo saben? Tener un propósito en la vida es vital. Saber por qué estoy viviendo, por qué voy a pasar estas crisis que me están ocurriendo, cuál es mi propósito. La contribución y la búsqueda del propósito de la vida es esencial para ella. El lenguaje evoca emociones. El lenguaje hace que nosotros, si yo traigo algo, me traigo un recuerdo o me traigo una emoción con la que lo ligo. No sé si ustedes se acuerdan de la película de Volver al Futuro, que estaba Michael J. Fox, ¿no? Martin se llamaba la película y le decían gallina. Y cuando le decían gallina, todo su mundo se caía. Eso habla exactamente de eso. El agradecimiento es la memoria del corazón. Yo les decía que el agradecimiento era muy importante. ¿Por qué? Porque el agradecimiento está demostrado también, fíjense, estudiaron el perdón y el agradecimiento y el recuerdo y otras cosas en los aparatos de resonancia magnética. Pero en el caso del agradecimiento, también el hecho de tener una rutina de agradecimiento logra que tengamos estados más felices. Por eso es que la psicología positiva del doctor Martin Seligman generalmente recomienda a las personas que hagan un diario de agradecimiento o que cuando estén visualizando en el futuro lo agradezcan de antemano. Hay una religión, se puede decir, un camino espiritual que se llama el Ho'oponopono, que es de los hawaianos. Y fíjense ustedes que ellos siempre dicen gracias, gracias, gracias. Todo el tiempo es gracias, gracias, gracias. Dicen incluso perdóname, lo siento, gracias, te amo. ¿Por qué? Porque ellos, al dar el tema de la gratitud, dan por hecho que las cosas ya están ocurriendo. Y eso genera un estado mental positivo y, por lo tanto, un estado del ser positivo, como diría Joe Dispenza. Este tema del perdonar incluso lo estudió Vishen Lakhiani. Vishen Lakhiani es el fundador de Mindvalley, que es la empresa más importante de desarrollo humano en el mundo. A lo mejor ustedes lo han visto en YouTube y en alguna parte. Y él decía que el perdonar es sumamente importante para la felicidad. ¿Por qué? Cuando yo perdono, suelto. No por el otro solamente, sino por mí. Si yo perdono, yo suelto el tema. Ahora, el perdón es complicado en el sentido de que ¿cómo siento el perdón? Primero, el perdón hay que declararlo. Y es un estado que poco a poco se va metiendo en el alma, pero lo primero es declararlo. Y el declararlo es decir, aunque me duele y aunque me hirió, decido no estar pensando en ello todo el día. Y libero a la persona que me lo hizo. Si ustedes han leído el libro de la cabaña, está una película muy interesante en Netflix. Habla de un padre que perdió una hija que fue asesinada. Y en ese momento se le aparece Dios y entonces él le dice, es que ¿cómo voy a perdonarlo? Y le dice, es que no lo perdonas por él. Yo me encargaré de lo que le ocurre a él y él tendrá su propia evolución. Yo lo digo por ti. Por eso es que en todas las religiones el perdón es algo vital, porque el perdón en realidad libera a quien lo vive. Y que entender por qué las cosas pasaron así. O sea, cuando nosotros vemos que las personas heridas hieren, podemos ser un poco más empático de por qué las personas lastiman. La gente que es herida a veces hiere. Bueno, ahora, nosotros cuando pensamos podemos alterar nuestro mundo interior y podemos conseguir que las cosas sucedan. Ya se los puse ahorita de ejemplo y es algo que Joe Dispenza habla muchísimo de la plasticidad cerebral. Por eso es que habla mucho de mucha gente habla de la visualización positiva al futuro, del estado de meditación. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la meditación logra eso, logra que esté en calma todo nuestra mente y por lo tanto nuestro estado empieza a relajarse, ¿no? Nuestro cuerpo. Y si ustedes se han dado cuenta, y se los voy a demostrar, cuando ustedes estaban, si algunas mujeres han estado embarazadas, no sé si les pasaba que siempre veían mujeres embarazadas en la calle, ¿no? O, por ejemplo, si ustedes se compraron un coche o se querían comprar un coche, de repente empezaban a ver todos esos coches en la calle. ¿Por qué? Porque eso
es el tema en donde nosotros ponemos la atención. Entonces, se activa el sistema reticular activador ascendente, que es de la mente, o sea, que está en el cerebro, y entonces yo pongo atención a eso y digo, eso que estoy viendo es importante, a eso tengo que darle atención. Ahora, ¿qué ocurre si yo le pongo atención a algo que me da dolor o algo a lo que me preocupa? Mi mente dice, mi cerebro dice, eso que está ocurriendo es importante, por lo tanto hay que darle mucha atención, y entonces yo no puedo pasar a un estado de ánimo mejor, ni puedo comunicarme mejor. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo atención a algo que considero importante. Si yo le pongo atención a otra cosa, entonces yo puedo concentrarme en eso y decirle al cerebro que eso también es importante. Porque nosotros nos fijamos en lo que nos interesa. Por ello, imagínate si pones atención en lo positivo. ¿Qué le estás diciendo a tu cerebro? Que eso es lo importante, que ahí es donde hay que gastar energía. Porque cuando nosotros estamos estresados, generamos a este famoso enemigo. Bueno, lo vemos como enemigo, pero en realidad también tuvo su función en nuestro cuerpo, que es el cortisol, la cortisol, ¿no? El cortisol que está en nuestro cuerpo para que sobrevivamos. Como les decía yo, cuando te estresas, generas cortisol, porque el cortisol tiene ciertas funciones de activación. Pero cuando yo pienso cosas negativas, también aumento el pico de cortisol, aunque no lo esté viviendo en ese momento. Yo me vuelvo a estresar y el cortisol empieza a crecer, pero el cortisol, si es elevado durante mucho tiempo, crónicamente, causa caída del cabello, tic-toc ocular, problemas para tragar, colon irritable, infecciones, artritis, fibromialgia, migrañas, parestesias, taquicardia, nomás estoy diciendo las que ya se descubrieron que tienen relación con el estrés. Pero entonces también me genera cambios en patrones del sueño, fallos en la memoria, en el hipocampo, irritabilidad y ya me siento todo el tiempo estresado. Porque también, eso es tema para otra conversación, porque es muy largo. Cuando yo le digo al cuerpo que eso es importante, entonces dice, ok, debemos estar estresados todo el día. Y entonces a veces sin que ya yo lo generé, me siento estresado. Porque mi cuerpo tuvo como una huella, una memoria que le mandó el cerebro y que dice, pues sí, tengo que estar en tensión, algo va a pasar, tenemos que huir, o que tenemos que correr o escondernos porque viene el tigre, viene el león, pero no está ni el tigre ni el león, sino que mi cuerpo piensa, mi cerebro cree que ahí está y actúa como tal. Pero entonces, ¿cómo bajamos el cortisol? Bueno, si hacemos ejercicio, se elimina por el hígado. Tenemos también que pensar a qué personas queremos llamar a nuestros entornos o con cuáles tenemos que lidiar, porque si ustedes, no sé si han escuchado alguna vez, existen personas tóxicas. ¿Sí están? Sí, es verdad. Y pueden ser tóxicas para la humanidad o pueden ser tóxicas para mí. Las personas tóxicas son aquellas personas a las que yo llego y ya me sentí que como dicen, me tomaron mi energía, me la chuparon completamente, me pusieron de mal genio o me dijeron algo que la verdad me hace sentirme muy mal, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo bloquear a una persona tóxica? Me tengo que cubrir con un impermeable psicológico. Primero que nada, tengo que pensar que esa persona es así, si es conmigo nada más, es así porque algo le significo. Fíjense, puede estar relacionado con el tema de mi elemento, puede estar relacionado con que me parezco a algo de su pasado, puede estar relacionado con creencias que tiene sobre las personas, ¿no? Con este tema de que todo el mundo dice, no, con chairos contra fifís, godines contra mis reyes, ese tipo de cosas son creencias. Si yo estoy condicionado por una creencia, entonces probablemente me porte agresivo. Fíjense, ¿no? Entonces, la forma de hacerlo es cubrirme psicológicamente y pensar que esa persona habla por lo que siente, no por lo que yo soy y por lo tanto yo tengo el poder de que no me haga daño. Yo decido si me hace daño. Yo decido si lo introyecto o decido que no. Es como, yo tenía una tía maravillosa que le decía a su hijito sufría mucho porque le decían que su mamá era una gelatina. Entonces, mi primo llegó llorando diciéndole que, mamá, me dijeron que tú eres una gelatina, y llorando, chiquito, ¿no? Y entonces, ella le decía, a ver, ¿soy una gelatina? ¿Como gelatina? Entonces, mi primito le decía, no. Y entonces dice, pues no soy una gelatina. Entonces, ese niño está loco, no soy una gelatina. El tema es justamente cómo interpretas. Si no lo eres, pues te resbalan. ¿Qué es lo que dice la gente? Pero en ese sentido,
O sea, en el sentido de que realmente yo no introyecte lo que el otro hace. Y también tenemos personas vitamina. ¿Cuáles son las personas vitamina? Son esas personas que nacieron para ser felices a la humanidad. Ese amigo maravilloso que me siento fatal, le hablo y me sube el ánimo, me hace reír. Pues esas personas fueron creadas para que les llamemos todo el tiempo, para que nosotros estemos en contacto con ellas, para que nos generen nuevas emociones. Hay que buscarlas a las personas vitamina A. ¿Cómo también podemos bajar el cortisol? Pensando positivamente, como yo les decía hace rato, en dónde ponen el foco. Hay que poner el foco en pensamientos positivos. Claro, yo entiendo que, por ejemplo, en estos momentos que hemos pasado tan difíciles, que ha habido pérdidas y que las hemos tenido, pues me van a decir, oye, pero, o sea, ¿qué? Entonces, ¿cómo estamos haciendo? A ver, la situación sería la siguiente. Primero tendría yo que validar mis emociones. Como vimos en el principio, todas las emociones son válidas. Todas las emociones son por algo. Entonces yo tendría que decir, ok, en este momento estoy triste y valido mi tristeza. Al validarla y decir, no me siento culpable por sentirme triste, no estoy enojado porque me siento triste, sino estoy bien, me doy cuenta que esa emoción es transitoria, que va a pasar. Y entonces en ese momento puedo enfocarme en algo positivo que exista. Puede ser desde el café que me tomé en la mañana, desde que están mis hijos junto a mí, de que tengo a alguien que me quiera, de que tengo una mascota que es maravillosa, de que vivo en un lugar en donde los pajaritos salen. El tema es que si el enfoque, si el pensamiento positivo logra que los niveles de estrés bajen. La meditación, hay técnicas de meditación muy sencillas. El mindfulness es algo muy, muy, muy poderoso que ya está incluso incrustado en muchísimas culturas. Ahorita vamos a tomar este tema del mindfulness. Y también el tema de tomar omega 3. Ya saben ustedes, ¿no? Tomar sus vitaminas de omega 3 que bajan el cortisol. Esto ya se los expliqué, ¿no? De cómo ponerse una burbuja. Preguntarme también esa persona, ¿qué me genera? ¿Por qué me afecta? A lo mejor me está diciendo que soy una gelatina y cuando yo era chiquito me dijeron que era gelatina y pues traigo el trauma de que me dijeron gelatina. O como Martin McFly en Volver al Futuro que le decían gallina. Seguro de chiquito le dijeron gallina, ¿no? Ahora, los pensamientos positivos disminuyen el riesgo sanguíneo en la corteza prefrontal izquierda del cerebro, encargada de la toma de decisiones y la planificación. También, si yo tengo curiosidad y ilusión, genero optimismo. Si yo me admiro como los chiquitos por las cosas, se produce justamente neurogénesis de las neuronas que se regeneran. Si yo, por ejemplo, tengo pensamientos positivos, mis neuronas dicen, eso es importante, repitámonos. Y entonces se regeneran. Y en 2 o 3 semanas, si yo hago estas cuestiones, si yo tengo pensamientos positivos, se han hecho estudios en los que se ha dado cuenta de que hay movimientos neuronales. Para algunas, este estudio también lo hizo Joe Dispenza, hay personas que hacían este tipo de cuestión con la meditación y con los pensamientos positivos y cambiaban enormemente su sistema de vida. Cambiaban sus niveles de estrés y se disminuían. Probado totalmente. Y simplemente lo que hace el mindfulness, que es la meditación vista desde la ciencia, porque se dieron cuenta que funcionaba. Y entonces lo que hace el mindfulness es que yo tomo en cuenta el aquí y el ahora a través de la respiración para lograr un balance, logro reducción del estrés, luego estar atento, la awareness es justamente esto, estar atento a lo que ocurre, hago que mi cuerpo esté mucho mejor y también mi alma. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo hago mindfulness? Bueno, hay que encontrar un lugar en el cual yo pueda respirar y puedo hacer respiraciones de 40 en 40, tomando la aspiración, inspiración y luego la exhalar e inhalar como una. Con 40 veces ustedes pueden hacer más o menos, son 4 minutos, pueden ir de 4 en 4 y se van a dar cuenta cómo después de respirar van a sentirse mucho mejor. Se hizo un estudio con budistas y con personas que realizan meditación y se dieron cuenta que no tenían cáncer, no tenían Parkinson, tampoco Alzheimer, hipertensión y diabetes. O sea, esto es un hecho que se hizo en el estudio con estos monjes. Pero dijeron, bueno, entonces, ¿qué? ¿Hay que ser budistas? No, porque otras religiones, por ejemplo, pueden tener este tipo de impacto
en su cuerpo, por ejemplo, cuando una persona hace oración, siempre y cuando exista una sensación de abandono. ¿Qué es lo que logra la meditación oriental? La sensación de que yo me abandono completamente y le dejo a Dios todo, en el caso de Dios. No quiere decir que forzosamente todos deban creer en Dios, pero es como el tema del abandono, o sea, de confiar y abandonar. Y este confiar es lo que justamente hacía lo que yo les platicaba del Ho'oponopono. 10 minutos al día de meditación aumenta el grosor de la corteza cerebral y disminuye las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer, en los estudios que se han encontrado. Ya les había hablado del omega 3. ¿Y por qué es tan importante el omega 3? Porque fíjense que el cortisol inflama. Lo que les duele es lo que los inflama. Si, por ejemplo, a ustedes tienen colon irritable, es una inflamación del colon. Si a ustedes les duele la cabeza, es una inflamación. Entonces, lo que hace el cortisol es que trata de regular esta inflamación. Pero no solamente es que yo me voy a tomar cortisol y ya voy a estar bien. Tengo que unir muchísimos elementos. Aquí les estoy dando algunos tips. El omega 3, por lo tanto, frena la inflamación de acuerdo a los estudios que hizo la Asociación Americana de Psiquiatría e incluso algunos psiquiatras, cuando hay la depresión posparto, lo dan a las mujeres que tienen la depresión y se ha notado que incluso tiene efectos muy positivos. Porque, por ejemplo, también en las mujeres que sufren depresión en el embarazo, el omega 3 frena la inflamación y los hace sentir mucho mejor. Ahora, ¿cómo controlo las emociones? Como les decía, no podemos luchar contra ellas. Hay que luchar contra la creencia que está detrás de las emociones, ¿sí? Por ejemplo, si yo creo que no hay esperanza, que no voy a salir de esta, que no tengo la capacidad de salir adelante, esa creencia es la que me hace sentir triste. Por eso es que pienso y luego siento. Lo que tengo que luchar es contra eso que creo, porque cuando la emoción está, está, y hay que respetarla. Entonces la siento y la libero, ¿no? Entonces hay que luchar contra la creencia. Ahora, para gestionar las emociones, no controlarlas, ¿qué deberíamos hacer? Conocernos, saber cómo somos, disminuir el exceso de autocrítica y exigencia. Las personas perfeccionistas, aquí están. No es malo que las cosas queramos que salgan bien, pero cuando yo digo, no lo estoy haciendo bien, qué malo soy, qué bruto soy, pues por supuesto que eso me genera una emoción negativa. Fijarnos metas y objetivos. Fíjense, nosotros tenemos que pensar en grande y actuar en pequeño. Es decir, yo pienso en algo maravilloso que puedo lograr, pero las metitas que voy logrando me las debo poner pequeñas para que las alcance y me generen autoestima. Trabajar con la voluntad, saber que las cosas cuestan. Las personas que tienen más voluntad son las personas que pueden superar mejor la frustración. Se hizo un estudio que seguramente a lo mejor han escuchado ustedes de los malvaviscos y los niños. Se puso a niñitos con un malvavisco y los estaban viendo, ¿no? Solito. Entonces le decía el psicólogo, si tú te tomas este malvavisco ahorita, pues ya te lo comes, pero si te esperas 15 minutos, te doy 2. Los niños que pudieron aguantar a comerse el malvavisco y les dieron 2, les hicieron un estudio 30 años después y se dieron cuenta que eran aquellos que podían superar mejor la frustración. La asertividad, como decía bien la doctora, la asertividad es importante. Yo tengo que saber cómo decir las cosas sin agresividad. O sea, si yo digo, no quiero esto, tengo que tener el derecho de decir, esto no lo quiero, esto no es bueno para mí. O decir, ¿sabes qué? Lo que haces genera que yo me sienta enojado, pero decirlo que yo me sienta, no lo que tú haces me enoja. ¿Sí? Pero la asertividad es muy importante para gestionar las emociones. La inteligencia emocional es justamente eso, cómo las gestiono, cómo les permito estar. Y educar el optimismo. Las personas optimistas efectivamente tienen telómeros más grandes, como les había dicho, y también las personas optimistas ven la vida con mayores posibilidades y, por tanto, ante esa creencia actúan como tal. Esto es una frase que me pareció muy importante. Finalmente, quien se conquista a sí mismo es invencible. La lucha está en nuestro interior. La lucha está en lo que somos nosotros, lo que hemos pensado, en cómo gestionamos nosotros nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro, con miras a comunicarnos mejor con nosotros mismos, que al final del día eso es lo más importante,
lo que nos decimos a nosotros y, por tanto, lo que les decimos a los demás. Muchas gracias. Doctora, adelante. Gracias. Me encantó el tema. En verdad, Gracias, aquí doctora. tengo ya mis notas, las frases que más me gustaron, las que me dejan una enseñanza de vida. Es que en verdad la inteligencia emocional nos ayuda a vivir la vida de una manera pues más agradable y feliz, el no engancharnos. Yo recuerdo mucho los consejos de mi mamá que decía, no te subas al autobús de las personas. O sea, luego llegan con asuntos y te subes y generas que la emoción que lleva esa persona, pues, te ataque a ti, ¿no? Y si esa emoción es buena, pues que te ataque, pero si no lo es, mejor suéltala, ¿no? Y déjala. Pues le agradezco muchísimo por compartir con nosotros, pues, este tema, pues, como le había comentado, de suma importancia. Y bueno, no pierdo la oportunidad de agradecer, pues, nuevamente, de manera especial, a las personas y a los sistemas que nos apoyaron para este ciclo de webinars. De manera muy especial al Honorable Ayuntamiento de Tepeaca, en marco del festejo de los 500 años de la Fundación de Tepeaca, encabezado por el licenciado Sergio Salomón Céspedes Peregrina. También a la Refaccionaria Espinosa, empresa líder en venta de refacciones, restaurante Don Panzón Contento, los mejores cortes y vino garantizado, Cemex Planta Tepeaca, construyendo un mejor futuro, y Empretec, empresa especializada en redes, programación y mantenimiento, que junto con el Tecnológico Nacional de México, Campus Tepeaca, se encuentran trabajando por ustedes, generando estrategias para estar contigo en todas partes, comprometidos con nuestra comunidad. Y pues ahora, maestro, si me permite, me gustaría hacerle algunas preguntas para puntualizar un poquito más este tema tan interesante y tan importante para nuestra vida. A veces nosotros, hacer una escuela de educación superior que va más hacia la tecnología y la ciencia, a veces perdemos un poquito de vista esta parte tan importante que es la humana con respecto a las emociones. Entonces, el Tecnológico Nacional de México se ha ocupado, no nada más nosotros, Campus Tepeaca, sino nuestro sistema, se ha ocupado en buscar qué estrategias nosotros podemos buscar hacer con nuestros alumnos, nuestros docentes, para regresar a esa parte humana tan importante que a veces por las creencias vamos dejando, ¿no? El asunto de no externar nuestras emociones, no darles un nombre, y también al no externarlas, pues eres una olla de presión, ¿no? Entonces no puedes continuar con esa presión tan fuerte, o las creencias que lamentablemente nuestra cultura da con respecto a eres niño, si eres niño no puedes llorar, si eres niña llora, ¿no? O el famoso de que si lloras eres débil, cosas que tú dices, no, yo soy por ejemplo, en mi caso, yo soy bien llorona, ¿no? Y digo, pero soy una mujer muy fuerte, que le encanta llorar, ¿no? Entonces es bien importante, pues, darle nombre a las cosas, a las emociones. Y bueno, para empezar con las preguntas, me interesó mucho la propuesta de Gustav Jung acerca de los arquetipos. Sí. Podemos movernos de elemento o siempre somos todo el tiempo de una forma determinada, ¿no? O sea, yo estaba viendo lo que comentaba sobre agua, aire, fuego, ¿no? Y a veces yo decía, yo soy agua, yo soy fuego, yo soy aire, ¿no? Entonces dije, no, pues entonces ya soy una mezcolanza, ¿no? Entonces, ¿qué me puede comentar acerca de esto, maestra, de favor? Muchísimas gracias, doctora María Luisa. La verdad es que es una muy buena pregunta, porque efectivamente lo que hizo Gustav Jung, fíjense, a partir de él surgió el término de extrovertido e introvertido. Entonces, primero dijo, hay personas introvertidas y extrovertidas. Y después de eso hizo el tema de los elementos, y después hizo más. O sea, ya los fue como dividiendo. Fue siendo como su matemática. Y realmente nosotros podemos, por situaciones de la vida,
a veces por cuestiones que no nos esperábamos, cambiar de elemento. Podríamos nosotros a lo mejor pensar que de chiquitos fuimos a lo mejor agua, o a lo mejor fuimos aire, y pasó alguna situación que nos hizo ser de otra forma. O bien, nosotros podemos en nuestra vida tener momentos en los que nos desenvolvemos como fuego, porque requiere la situación que sea, y de pronto llegamos a casa y somos agua con los niños. Hay un estudio muy interesante que en otra ocasión podemos hacer con ustedes si quieren, que es un análisis de ir contestando ciertas preguntas y ver qué tanto porcentaje eres de un elemento, cuál es el más y cuál es el menos. Y de esa manera entiendes por qué reaccionas de algunas formas distintas. Entonces, claro, por supuesto que podemos nosotros movernos en distintas formas y ser, incluso podemos tener de todo, ¿eh? Tenemos incluso de todo nosotros, pero hay algunos que nos van dominando en determinadas situaciones de la vida. Qué interesante. No, pues estaría muy bien, nos organizamos, porque conocernos es importante. Hay una frase que decimos mucho en control de la calidad, en la mejora continua, que lo que no puedes medir, no puedes mejorar. Entonces, si tú no mides y no sabes y no te conoces, podrás estar haciendo cosas que te están destruyendo, pero como no te das cuenta, no tienes un elemento que te permita medir esa situación, pues te estás destruyendo, ¿no? Y luego dices, bueno, ¿por qué tengo relaciones destructivas, no? O el típico, me da mucha ternura escuchar, ternura y tristeza, ¿no? Leer a veces comentarios en las redes sociales sobre todos los hombres son iguales, ¿no? No es cierto. Es a lo mismo de decir que todas las mujeres somos iguales. Tampoco es cierto, ¿no? Y tiene mucho que ver en eso, pues no te has conocido, no te has dado cuenta que hay algo ahí que te está haciendo que sigas un patrón destructivo, que cuando lo entiendes, pues puedes cambiarlo, ¿no? Y puedes cambiar ese enfoque que te está haciendo daño. Pero bueno, pero sí, me encantaría esa plática que usted me dice para que podamos hacer ese test. Bueno, ¿podría darnos un ejemplo de cómo el lenguaje determina la realidad? Por favor. Es muy importante. Sí, fíjense, esta pregunta está muy buena. Hay un estudio que se hizo de unos indígenas que comentaba Vishen Lakhiani, en donde habían llegado y ellos no habían dado nombre al azul. Es decir, el color azul, no tenía nombre. Al no tener nombre, como no lo nombraban, no lo veían. Es decir, se daban cuenta que, y sin embargo, como no veían el azul, porque no lo nombraban y no lo veían, entonces eran muy específicos para determinar los tipos de verde. O sea, es un estudio que hicieron. Entonces, podían darle ciertas connotaciones al color que no lo podíamos hacer otras personas. Entonces, ahí está la importancia de cómo a veces el lenguaje, al nombrar las cosas, pareciera que existieran. O sea, es decir, cuando las nombro, surgen. No quiere decir que, bueno, pero entonces que yo, no, o sea, es que sí quiere decir de verdad eso, que hay cosas que al no nombrarlas, por lo tanto, no evidencian su existencia. Y a través de este estudio se dieron cuenta. Por eso es que dicen, y en toda la programación neurolingüística, y Weinstein también decía, es que justamente cuando nosotros decimos que algo existe, o cuando nosotros hablamos de alguna circunstancia, abrimos el panorama de la posibilidad de su existencia. Y por ello es que estas diferencias, por ejemplo, de que hay palabras o conceptos que no podemos traducir exactamente, es porque esas palabras significan algo a lo que no le hemos llegado a dar un significado exacto. Por ejemplo, en el alemán, ¿no? Con el tema de la filosofía. Hay cosas específicas que son una situación que específica, trae muchas connotaciones. Esa es la importancia del lenguaje. Pero viéndolo más a nivel práctico de nosotros, quisiera decir que cuando nosotros sabemos más y tenemos más lenguaje y nosotros podemos expresar mejor, las cosas se hacen evidentes. Pasan al mundo de la existencia. Por ejemplo, si yo amo a una persona, si hago la declaración de amor, eso hace evidente su existencia. Muy bien. Entonces hay que tener mucho cuidado también con lo que decimos. ¿Sí? Por eso no es un acto inocente el habla. Sí, no puede estar pasando y al decirlo ya lo estás
pues generando, ¿no? Exactamente. Interesante. Mencionó acerca de cómo recordar o tener visión de futuro nos ayuda a ser felices. ¿Qué relevancia tiene entonces el tiempo presente? Exacto, es que pareciera que es como contradictorio, ¿no? Nos han dicho tanto que el aquí y el ahora y el tiempo presente y la gente que vive en el presente es la gente feliz. Sí, o sea, eso es verdad. Pero lo que pasa es que tenemos que utilizar más bien los tiempos como nos convengan. Es decir, por ejemplo, si en este momento, acordémonos de Víctor Frank, ¿no? Si él estaba en ese momento en el campo de concentración, pues ponerse en el tiempo presente para él era un drama. Si veía la realidad viniéndose encima de él. Esa es una forma de tiempo presente. En el exterior, si yo, por ejemplo, estoy en una situación tremenda aquí, en este momento del exterior, entonces el aquí y el ahora en el exterior me va a afectar. ¿Cuándo funciona el aquí y el ahora? Cuando lo introyecto, es decir, cuando yo estoy en mí y medito, y el aquí y el ahora es mi tiempo presente, y le dicen la gente que medita la presencia, o sea, yo estoy aquí en mi ser, pero estoy adentro. Pero si mi presente en exterior es muy agresivo, lo que yo puedo hacer es remontarme a lo mejor de mi pasado y recordar aquello que me da fuerza para vivir, como el amor de un padre, o bien plantearme una visión de futuro en donde yo me imagino saliendo adelante y logrando cosas. En el estudio de Víctor Frank, en el campo de concentración, las personas que tenían o recuerdos positivos del pasado, debido a que el presente era terrible, o bien miraban al futuro, fueron las que sobrevivieron, y él mismo lo aplicó. Cuando él estaba viviendo lo que vivió, es muy conmovedor, él se imaginaba dando consultas de psiquiatría y conferencias, y que haciendo todo lo que estaba aprendiendo, lo iba a aplicar justamente en las personas y en sus pacientes. Y eso también a él le permitió sobrevivir en el campo de concentración. Wow, no vaya, sí. Ya había escuchado acerca de eso y sí es algo que te mueve bastante y él decía que aquellos que habían logrado salir eran las que tenían una meta en la vida, ¿no? Exactamente. Wow, comprendo. Es por eso por lo que el mindfulness es tan importante. ¿Podría darme algunos ejemplos de cómo la meditación funciona? Tengo ahorita un ejemplo maravilloso, doctora María Luisa. Fíjese que acabo de tomar un curso en la Universidad de KAIST en Corea con un astrofísico. Y este maestro tiene una técnica, bueno, no es solo de él, sino es una técnica en la cual las personas entran en estados de meditación. ¿Cómo? Ellos tienen la teoría que cuando nosotros vivimos, o sea, yo estoy por el mundo, yo tomo fotografías del mundo. O sea, les dicen, ¿no? Las pictures, como que le tomo fotos. Esas fotos las meto en mi subconsciente. Y al meterlas en mi subconsciente, determinan mi actuar. Si yo, por ejemplo, de niño sufrí bullying, esa foto que saqué de ese sufrimiento, la tengo guardada en el subconsciente y entonces determina mi presente. O sea, y al determinar mi presente, determina mi futuro. Entonces, lo que ellos hacen es decir que hay que vaciar esas pictures, esas fotografías mentales del recuerdo para que tú puedas realmente construirte a partir del presente hacia el futuro. Y ellos han hecho muchísimos estudios, lo demuestran a nivel psicológico, con neurólogos, con psiquiatras, con temas de astrofísica. Por ejemplo, habla de él habla con pilotos, dice justamente que cuando un avión va a tomar impulso, primero tiene que ir para abajo y luego arranca. Entonces dice él que así es la meditación. O sea, tú tienes que hacer como recolectar lo que te pasó y después de pasarlo, vaciarlo. Y ellos como son astrofísicos, hacen la meditación a través de pensar que las cosas las vas a llevar a un hoyo de gusano. Un agujero, ¿no? A un agujero de gusano, como en las películas, ¿no? Que es como lugar en donde hay un remolino y se traga todo, los planetas, ¿no? Y ahí. Entonces, él dice que todos esos pensamientos los tienes que llevar ahí para que se los trague el agujero de gusano. Y ellos demostraron que lograron, por ejemplo, subir el nivel de felicidad de los niños, porque ellos salían súper bien en la prueba PISA, los niños coreanos, pero salían mal en niveles de felicidad.
Entonces, empezaron a meterlo y lograron que los niños tuvieran menos niveles de estrés, se sintieran más tranquilos. También lo hicieron con los que nos ganaron en el arco y flecha, en México. ¿Se acuerdan que nos ganaron las coreanas, no? Ellas también hacen este tipo de meditación. La gente de Samsung también hace meditación de este especial, ¿no? Que se llama Recolectando el Pasado y quitándolo. Primero lo tienes que recordar para luego quitarlo. Y tienes que entender a través del autoconocimiento por qué es que actúas como actúas y después entregarlo al agujero de gusano. Entonces, realmente hay un chorro de experiencias con meditación, visualización. Joe Dispenza hace muchas también, que es este doctor que les comentaba yo, que habla mucho de cómo puedes reconfigurar la realidad a partir de la mente. El budismo hace su propia parte, vaya, hay muchísimos ejemplos. Y también, como les dije, o sea, simplemente leer, contar de 40 en 40. Yo me he dado cuenta que hago esta situación sentándome cómodamente. No necesariamente tienen que cruzar las piernas como se dice, o sea, pueden estar incluso acostados o con las piernas en el suelo. El tema es que en general hay que concentrarse en la respiración y entender que la meditación no se trata de que no piense, porque los pensamientos van a llegar, o sea, llegan, sino verlos, como observarlos cómo pasan. Y cuando viene el pensamiento, por ejemplo, ¡ay, dejé cociéndose los frijoles!, ¿no? Estoy meditando. Entonces, ver cómo pasa el pensamiento y me vuelvo a concentrar en mi respiración. Pero ya se ha demostrado, por eso ya el mindfulness lo ha tomado en Estados Unidos muchísimo, en el Oriente, porque ha tenido ya una implicación muy fuerte a nivel de disminución de estrés y también a nivel de salud. Pues también por eso la parte de la espiritualidad es tan importante, ¿no? Como bien decías en la presentación, que también puede ser el hacer una oración, ¿no? Exactamente. Hacia tu ser supremo, hacia tu ser supremo, llamemos, por ejemplo, Dios, ¿no? Y deja descargar toda tu carga que traes y depositarla y ser libre, ¿no? Ya no la cargues tú, o sea, dejarla y cárgala tú, por favor, porque ya no puedo con esta situación. Y pues sí, es una situación que te libera, ¿no? Ay, bueno, qué bonito, qué bonito. ¿Por qué el agradecimiento es tan importante? El agradecimiento, fíjense ustedes que yo les estaba contando de la psicología positiva. En 1996, el presidente de la Asociación Americana de Psicología dijo que todos los estudios, o sea, que hacían 40,000 estudios de depresión, ansiedad, angustia, insomnio, todo lo que nos pasa mal a los seres humanos. Y se habían hecho como 150 sobre la felicidad. Y él por eso hizo la escuela de psicología positiva, para estudiar la creatividad, la resiliencia, el poder estar bien, y ahí metió todas estas cosas, ¿no? El mindfulness y demás. Y una de las técnicas que tiene justamente es el agradecimiento. Entonces, yo les platicaba del diario del agradecimiento. Entonces, hay miles de cosas con el agradecimiento. Hay formas, por ejemplo, si ustedes quieren adoptar la teoría de psicología positiva, tomar una libreta, apuntar 3 cosas al día por las cuales me siento agradecido. Por ejemplo, si quieren hablar de Ho'oponopono, al dar gracias, estás diciendo que ya están hechas las cosas y que todo lo que ocurre para aprender. Entonces, si se dan cuenta, también en todas las culturas espirituales el agradecimiento es muy importante. ¿Por qué? Porque también a nivel cerebral, en la resonancia magnética, se nota un cambio en las personas que cuando dan las gracias y se sienten agradecidos. Y, por ejemplo, también Joe Dispenza dice que cuando tú agradeces, por ejemplo, yo digo, Señor, o lo que yo tengo, vida, universo, lo que sea, te doy las gracias porque tengo este día un café delicioso que disfruto. Me doy cuenta de que me siento feliz porque lo estoy tomando, pero además condiciono que se siga repitiendo en el futuro. Y cuando dice Joe Dispenza que basta ya, diciendo que cuando yo agradezco cosas que van a pasar en el futuro, estoy asentando a nivel mental que van a ocurrir, porque ya las estoy agradeciendo y las estoy dando por hechas. Por eso es que tiene tanta importancia el agradecimiento y tiene un impacto tan positivo. Ay, pues de veras que este tema da para mucho, ¿no? Para mucho.
En verdad, muchas gracias, maestra. El Tecnológico Nacional de México, Campus Tepeaca, se enorgullece de haber contado con su participación en este webinar. Esperamos no sea la última vez de contar con usted. En el marco de la campaña Contigo en Todas Partes y también en marco a nuestro 20 aniversario, donde seguimos como institución comprometidos e innovando en la tarea de la impartición de conocimiento y acercándonos a la comunidad tecnológica, aún en estos momentos que estamos pasando. Quisiera compartirles un poco de mis notas que tomé ahorita que la maestra dio su plática, que me gustaron mucho, me gustaría puntualizarlas. Pensamos, sentimos, actuamos. Entonces, aguas con lo que sentimos. El único antídoto al sufrimiento es el amor. Hay que hacer uso del tiempo a nuestro beneficio. El agradecimiento es la memoria del corazón. Nuestro estado mental determina nuestra salud. Las emociones son estados que pasan, son transitorios. Miedo es una emoción, la cual es válida, surgió para protegernos, pero cuidado, porque el miedo te paraliza. Esa persona habla por lo que siente. Yo decido si lo que él dice lo hago mío o no. Todas las emociones son válidas. Acuérdense, omega 3 nos baja el cortisol. Ahora, ¿cómo voy a controlar las emociones? Luchar contra la emoción no es bueno. Hay que luchar contra la creencia que señala a la emoción como algo malo. Superar la frustración. Educar el optimismo. Quien se conquista a sí mismo es invencible. Pues me despido de ustedes, no antes, sin nuevamente reiterar mi profundo agradecimiento al Honorable Ayuntamiento de Tepeaca, Cemex Planta Tepeaca, Refaccionaria Espinosa, Restaurante Don Panzón Contento, empresas de la región comprometidas con el bienestar y desarrollo de la sociedad, así como de la comunidad tecnológica que me honra representar. Y por parte del Tecnológico Nacional de México, Campus Tepeaca, quisiera agradecerles a todos ustedes, los espectadores, por participar en este seminario virtual. Muchísimas gracias, maestra, y hasta la próxima. Muchísimas gracias, doctora María Luisa Juárez. Me siento muy honrada. Gracias de nuevo. Igualmente, gracias.